Espero que de esta exposición pues podáis tener la idea que la Unión General de Trabajadores, su Federación de Enseñanza y del Departamento de Migraciones tenemos de la escuela intercultural, la escuela inclusiva y sobre todo de la necesidad de integrar la perspectiva de género. Hablemos de escuela intercultural o hablemos de escuela inclusiva. Sin la perspectiva de género, ninguna de las dos es posible. Y bueno, escuchando antes a Raúl, cuando empezamos a trabajar en el tema de educación y de educación intercultural y de educación inclusiva y de incorporar la perspectiva de género en ambas como no solo como una necesidad, sino como un requisito imprescindible para que pudiéramos hablar, en cualquier caso, de escuela inclusiva o de escuela intercultural, tiene mucho que ver también con la realidad de la migración en España. Antes ha mencionado Raúl una frase de Nelson Mandela, hay otra que también yo creo que podría servirnos. Ellos ya somos nosotros. Lo que quiere decir en realidad es que la sociedad española es una sociedad que está compuesta por personas que han nacido en distintos países. Tienen distintos orígenes y eso se refleja tanto en los centros de trabajo como en las escuelas, donde tenemos alumnos y alumnas que sus padres fueron inmigrantes. Nosotros no nos gusta hablar de segunda generación, tercera generación, porque es como si estuviéramos diciendo usted para siempre o tú para siempre eres un inmigrante en este país. Y por lo tanto tu futuro está condicionado por ese apelativo que te hemos puesto. Y cuando decimos tu futuro es tu trabajo, tu vida, tu participación en la sociedad. Raúl mencionaba que uno de los aspectos que se relaciona con la posibilidad de tener mejores resultados en la escuela es la situación socioeconómica de las familias. Es evidente que cuando hablamos de familias de origen extranjero estamos hablando en su mayor parte, en términos generales, de familias cuyos ingresos económicos son bastante inferiores a los de los españoles. Por poneros un ejemplo. Hay una estadística que es muy interesante de mercado de trabajo y fuentes tributarias, es del Ministerio de Economía y de Hacienda, y lo que hace es comparar los salarios de la población española, hombres, mujeres, hombres españoles, mujeres españolas, hombres extranjeros, mujeres extranjeras. Se establece un salario medio anual y a partir de ahí pues se ve cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres. Si lo tomamos así en general, la diferencia de salario entre hombres y mujeres es que una mujer en España cobra un 20% menos del salario medio anual, mientras que un hombre cobra un 11% más. Pero si desagregamos todavía más y vamos a la diferencia entre mujeres extranjeras, hombres extranjeros, hombres españoles y mujeres españolas, nos encontramos que las mujeres extranjeras cobran un 52% menos de ese salario medio anual. Yo cuando hablo de esto suelo decir, si se suele hablar de la brecha salarial entre hombres y mujeres, en el caso de las mujeres extranjeras estamos hablando más bien de un precipicio salarial. Y esto tiene también reflejo en la escuela. Digo que tiene reflejo en la escuela porque en algunas de las actividades que se han hecho desde aula intercultural, algunas de ellas con chicos y chicas pues ya de 14, 16 años, y se les preguntaba que cuál era su perspectiva laboral, te decían, pues, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que han hecho mi padre y mi madre, es decir, voy a trabajar en lo mismo que mi padre y mi madre, es decir, si soy mujer voy a trabajar en el empleo doméstico, o si soy hombre voy a trabajar en la construcción, ahora no, porque con
con lo de la construcción ya no es posible, pero voy a tener un trabajo no cualificado. Y esa percepción de que su futuro está ya marcado porque la sociedad le sigue diciendo que son inmigrantes o que son hijos de inmigrantes, hace también que sus perspectivas y que sus elecciones a futuro sean pues, formación profesional en lugar de universidad, o abandonar los estudios en lugar de continuar en ellos. En el caso, además de las niñas y de las chicas y de las mujeres de origen extranjero o de niñas y de chicas que son hijas de mujeres de origen extranjero, hay otra cuestión añadida. Yo antes solía decir que la ley de extranjería no tiene sexo. Me refiero a la primera ley de extranjería, la 7/85, y luego la reforma, la ley orgánica 4/2000. O que no tenía sexo, o que la única presencia que tenían las mujeres, la única manera en que se contemplaban las mujeres en la normativa de extranjería era o bien como prostitutas, o bien como posibles empleadas de hogar, o bien como mujeres que venían reagrupadas por sus cónyuges, es decir, siempre o un sujeto pasivo o una víctima, pero desde luego no había una perspectiva de género tal como la hay en el resto de la sociedad española en la normativa en materia de extranjería. Y esto se traslada a la realidad y a la propia sociedad, porque cuando tú tienes un colectivo al que discriminas o al que no contemplas o al que haces invisible en las normas, eso luego se traduce en la realidad, porque la opinión pública es esa y la opinión pública trata a estas personas de la misma manera en que la tratan las leyes. Si tú estableces una discriminación, porque las hay, por poneros un ejemplo, aunque está medianamente resuelta, la normativa que regulaba la relación laboral especial del servicio del hogar familiar, se llama así ahora, entendida siempre como empleo doméstico. Una norma discriminatoria que databa del año 85, reformada el pasado año. Pero en la medida en que era una norma absolutamente discriminatoria que trataba a las empleadas de hogar y a los empleados de hogar y establecía para ellos unos derechos que eran inferiores al del resto de trabajadores, lo que se instala en la sociedad española es la idea de que en lugar de tener trabajadores y trabajadoras, lo que tenemos son criados y criadas, es decir, siervos, personas que no tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores y de trabajadoras. Parece que no tiene relación, estoy hablando del ámbito laboral porque es obviamente en el que más nos movemos, pero es que esto al final sí tiene un reflejo en las escuelas, sí tiene un reflejo en el sistema educativo, no solo en la forma en la que son tratados niños y niñas, sino también luego, como os decía, en las expectativas de futuro que tienen. En este país ya no podemos decir que la inmigración es un fenómeno reciente y que de repente nos hemos encontrado con la diversidad de origen en la escuela. Pues no, llevamos ya 20 años de un proceso muy intenso de flujos migratorios hacia España y ya desde luego no podemos decir que esto nos sorprenda. Sí que evidentemente tenemos que trabajar para que realmente las escuelas sean inclusivas, sean unas escuelas interculturales, sean unas escuelas además donde la perspectiva de género esté integrada en todo lo que se hace, pero ya no podemos escondernos detrás de esa excusa de es que acaban de llegar, es que me los he encontrado de un día para otro. Entre otras razones, porque voy a daros un dato. Todo el mundo cuando habla de los inmigrantes que llegan a España, aparte de que deberíamos dejar de hablar de inmigración y empezar a hablar de población española de origen o de nacionalidad extranjero, pues más del 60% de los extranjeros no comunitarios que residen en España son residentes de larga duración, lo que significa que como mínimo llevan aquí 5 años. Llevan aquí 5 años, han trabajado, la mayor parte han reagrupado a sus familias, han tenido sus hijos,
probablemente en España, y estamos hablando de niños y niñas que tienen nacionalidad española también, pero que sus padres fueron migrantes. Por eso decía también que, bueno, ya sé que académicamente se suele utilizar lo de la segunda generación, la tercera generación, pero las palabras no solo duelen, sino que a veces también señalan cómo vamos a tratar a unos determinados colectivos. Y si yo tengo unos niños y niñas a los que llamo segunda generación de inmigrantes, cuando son niños y niñas que han nacido en España, que pueden tener o no la nacionalidad española en función de cuál sea la normativa de sus países de origen, ya los estoy señalando como un colectivo a los que voy a separar. Un colectivo además diferente. Antes decía también Raúl que bueno, una de las propuestas, la Federación de Enseñanza también tiene, de UGT también tiene sus propias propuestas en materia de educación inclusiva con la perspectiva de género integrada. Pero antes me ha hecho gracia porque ha señalado lo del tema del plurilingüismo en el proyecto de reforma de la ley de educación, y que probablemente no estemos entendiendo lo mismo cuando se habla de educación inclusiva que cuando habla el ministro de Educación de su idea del plurilingüismo. Pues obviamente no. Y os voy a contar algo que no se le ha prestado demasiada atención. Cuando se reforma la sanidad en la ley 16/2012, aparte de las cuestiones que ya conocéis, de eliminar la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación administrativa irregular, y de otra serie de obstáculos para acceder a la asistencia sanitaria a las personas que no tienen la nacionalidad española, más luego todo el recorte en materia de prestaciones, se elimina también de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud un párrafo que era muy significativo, un párrafo que decía que en los centros Sistema Nacional de Salud estaría, digamos, presidido por el principio de no discriminación por razón de sexo, no discriminación por razón de origen, no discriminación por razón de discapacidad, y que además había que adaptar el Sistema Nacional de Salud a los distintos colectivos para asegurar la equidad en la asistencia sanitaria. Esto ha desaparecido. Es decir, que si evidentemente este gobierno primero en el tema de sanidad, en otras reformas también que no os voy a contar, y probablemente en la educación, desde luego no está pensando en ningún caso en que garanticen la igualdad de trato y de oportunidades de toda la población española. Y esto incluye evitar cualquier discriminación por razón de sexo, directa o indirecta, por razón de origen racial o étnico, por razón de nacionalidad, etc., ¿no? Yo, para terminar, porque entiendo también que mi intervención puede ser un poco extraña, así que volvería a insistir en lo que antes os decía. A nosotros nos parece esencial integrar la perspectiva de género como un requisito fundamental de cualquier educación, de cualquier escuela que queramos que practique la educación inclusiva o la educación intercultural. Porque desde el punto de vista de extranjería, y ya me pongo en el chip de lo que suele ser mi ámbito de trabajo habitual, no hay perspectiva de género. No hay perspectiva de género en la normativa en materia de extranjería, no hay perspectiva de género en las políticas de integración de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes en este país, y si permitimos que tampoco la haya en las escuelas, para el futuro, desde luego, no vamos a tener ciudadanos y ciudadanas que compartan este principio, que es un principio básico, que es el de la igualdad entre mujeres y hombres. A mí me da siempre mucha lástima, sé que en estas jornadas se ha abordado también el papel de los medios, que las únicas ocasiones en que se habla de las niñas, y se dice siempre niñas inmigrantes,
en las escuelas sea con motivo de lo que mal llaman los medios de comunicación el velo en las escuelas. Es la única vez en la que los medios de comunicación hablan de la cuestión de género en el sistema educativo. Y pues, simplemente para decir una cosa, la diversidad religiosa no tiene nada que ver con la inmigración. Diversidad religiosa en este país ha existido siempre, porque de lo contrario estaríamos diciendo en España hay una sola religión aceptada y ha sido el hecho de que hayan venido inmigrantes a este país el que de repente ha ocasionado que ya no seamos todos católicos, apostólicos y romanos, sino que haya ahora también pues, personas de religión musulmana, evangélicos, judíos, etc., ¿no? Eso por una parte. Y por otra, el tratamiento que hacer los medios de esta cuestión pues resulta bastante lamentable. Bastante lamentable, primero porque, como os decía, identifican desde el primer momento que una persona que lleve un pañuelo, por ejemplo el hijab, es una persona inmigrante, es una niña inmigrante, y luego por otra parte, como os decía, porque llaman velo a lo que es un pañuelo. Velo es lo que vela, lo que tapa la cara, es, por ejemplo, un niqab o un burka, ¿no? Pero vuelvo a decir, lo que resulta lamentable es que las únicas ocasiones en que salga no solo el tema de la perspectiva de género en escuelas donde hay presencia de alumnado de distinto origen, las únicas ocasiones en las que esto aparezca en los medios de comunicación sea con motivo de esta cuestión. Y no para hablar, por ejemplo, de las experiencias, de las buenas prácticas, de la labor que están haciendo el profesorado y la comunidad educativa construyendo una sociedad más inclusiva en centros donde hay una presencia de alumnado que tiene distinto origen y donde se destaca el valor que tiene, el enriquecimiento que supone para el conjunto de alumnas y alumnos y lo que eso significa para el futuro de la convivencia de este país que desde luego, desde el punto de vista de la composición de la población, ya no es el de hace 20 años. Como os decía antes, y por terminar con la misma frase, ellos ya somos nosotros. Si no partimos de esa base del reconocimiento de que somos los que somos, y ahora pues bueno, hay gente que ha nacido en Ecuador, o que sus padres han nacido en Bolivia, o que sus padres han nacido en Marruecos, eso es la sociedad española actual. Y lo es en la escuela, lo es en los centros de trabajo, y desde luego lo que siempre tiene que estar presente es primero ese reconocimiento, y no digo aceptación porque parecería que nos están obligando a algo, ese reconocimiento y por supuesto que el principio de igualdad de trato y de oportunidades de todas las personas es el principio básico para que podamos conseguir una convivencia normalizada en este país.